Resuena de ansia y de fervor, danos luz, danos luz, danos luz, danos luz. Miles en tinieblas llenas de pavor, piden luz, piden luz, piden luz, piden luz. A partir de este momento, damos inicio a una transmisión más. Somos Asamblea Cristiana de Cincinnati, Ohio. Prepárate para recibir un mensaje que edifica, un mensaje que edifica. Siento que Dios me mostró cuánto a los has entregado al Señor. Solo así tú tendrás. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Asamblea Cristiana de Cincinnati, Ohio. Quédate con nosotros y recibe bendiciones a través de la palabra. No te olvides de compartir nuestra transmisión en vivo para que cada vez seamos más recibiendo el mensaje. Damos inicio. De nuestro Dios, hoy es un culto de oración en esta mañana. Vamos a leer unas porciones de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar en el Evangelio que escribe Mateo. Vamos a mirar en el capítulo 18. En esta hora de la mañana, 18:20, vamos a mirar este pasaje de la palabra de nuestro Dios. Vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de esta manera: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Amados hermanos, en esta mañana hay una alegría tan grande en el corazón de cada uno de nosotros, porque Dios nos ha dado la vida a nosotros. No es una casualidad nuestra vida, sino que es un regalo de parte de Dios. Muchas personas tenían planes, tenían propósito para en este día, pero muchos han pasado de esta vida a la otra vida. Pero más la misericordia de Dios ha sido para con nosotros, y tenemos este hermoso pasaje de la palabra de Dios, que no estamos solos. Dice que donde 2 o 3 congregados, en medio de ellos estoy. Mire, amados hermanos, es un grande privilegio que nosotros tenemos. Nosotros no lo miramos al Señor, pero lo creemos que así es. Él está en medio de nosotros, porque sus promesas son fieles y verdaderas. Es un grande privilegio para nosotros. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, solamente los levitas estaban escogidos para el servicio del Señor. El servicio del Señor. Aquí nuestros hermanos han hecho el tabernáculo. Mire, este tabernáculo es el orden del culto del Antiguo Testamento. No vamos a mirar los textos por el tiempo, pero solo para entender y llevar a nuestra mente, a nuestro corazón, lo grande que tenemos nosotros. Aquí en el tabernáculo, el sumo sacerdote, el tabernáculo, según la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, estaba compuesto o construido de 2 partes: el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo los sacerdotes ministraban continuamente, diario, ahí en el lugar santo.
Pero en el lugar santísimo, la palabra de Dios dice que una vez al año, el sumo sacerdote dice que entraba en ese lugar santísimo. Y no entraba con las manos vacías, sino que entraba con la sangre de un macho cabrío. Entraba ahí una vez al año. Era un hombre escogido en medio de los israelitas, un hombre escogido. Tenía que entrar ahí, en ese lugar santísimo. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos ese privilegio, mire, de estar en la presencia del Señor. Nuestro culto, nuestra alabanza, no se queda en este lugar, sino que sube hasta la presencia de nuestro Dios, hasta el tercer cielo. Entonces, es un grande privilegio. Más personas, hermanas y hermanos que están con nosotros en esta hora de la mañana. Vamos a mirar unos versículos de la palabra de Dios concerniente a la oración. Vamos a mirar en la carta a los Hebreos. Vamos a mirar lo que está escrito en esta mañana. Carta a los Hebreos está en el Nuevo Testamento. Está en el Nuevo Testamento. Es bueno que todos nosotros leamos la palabra de Dios. Es bueno que las personas que traen su Biblia, que leamos juntos la palabra de Dios. Vamos a mirar en el capítulo 4 de Carta a los Hebreos. Y su versículo 16, mire lo que dice en esta mañana, 4:16, en el Nuevo Testamento, de Carta a los Hebreos, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amados hermanos, el Señor ha dejado en su palabra que nos llama a nosotros en esta mañana, que nosotros nos acerquemos al Señor. No sé cómo venimos nosotros en esta mañana, pero puede que nosotros venimos alegres, contentos, y puede ser que una parte de la congregación tal vez viene con tristeza, con dolor, con aflicción en la carne. Es parte de la vida que llevamos nosotros sobre la faz de la tierra. Hay momentos de alegría, hay momentos de dolor, hay momentos de tristeza. Pero de una o de otra manera el Señor nos llama a nosotros para que nosotros pongamos nuestra confianza en Él. Nosotros en esta mañana no miramos nosotros al Señor aquí con nuestros ojos materiales, pero la palabra de Dios dice que Él está en su trono en el cielo, y alrededor a su diestra de Él está nuestro Señor Jesucristo. Mire, están también los 24 ancianos, los seres celestiales, millones de seres celestiales alrededor de Él, que alaban y glorifican el nombre de Dios. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, la tierra está llena de tu gloria. Isaías pudo mirar esa visión, la alabanza en el cielo. Mire, nosotros no estamos solos, el Señor está con nosotros, y Él nos llama a nosotros que nos acerquemos nosotros en esta mañana
dependiendo de cómo nosotros nos encontremos. Vamos a mirar en Santiago, vamos a mirar aquí en la carta a Santiago, lo que está escrito aquí, de qué manera nosotros podemos encontrarnos en esta mañana en el capítulo 5 de la carta de Santiago, en su capítulo 5, versículo 13. En esta mañana, mire lo que dice. ¿Está alguno? Vamos a esperar un momento que todos lo encontremos. Dice 5:13, dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Hoy nosotros tenemos un culto, un servicio de oración. La oración, amados hermanos, hermanas, personas que están con nosotros, es muy importante para la vida de nosotros. Es un mandamiento de parte de Dios para la vida de nosotros, que nosotros estemos en oración. Dice, porque en la oración nosotros recibimos fuerza. Si nosotros no oramos, nosotros nos debilitamos. No importa la estatura, la edad de nosotros, pero si nosotros no oramos, nosotros nos debilitamos espiritualmente. Es como en esta mañana, mire, en esta mañana nosotros vamos a poner algunos ejemplos materiales para poder entender. En esta mañana nosotros desayunamos, mire, yo creo que todos desayunamos, ¿va? ¿Qué pasará si nosotros no desayunamos o si nosotros no almorzamos? Si nosotros no cenamos, no tomamos agua, al final del día nuestro cuerpo comienza a entrar en una necesidad, en una debilidad por falta de la comida. También cuando nosotros no cantamos al Señor, cuando nosotros no oramos, cuando nosotros no leemos la palabra de Dios, nosotros nos debilitamos también. El hombre espiritual, nuestra alma, se debilita. Entonces dice la palabra, ¿está alguno entre vosotros afligido? Que, hermanos, ¿cuántos afligidos hay en esta mañana? Nosotros no lo sabemos, pero el Señor lo conoce y usted también sabe en qué momento se encuentra su ser en esta mañana, o en qué estado está su ser en esta mañana. Este cuerpo se aflige por varias razones. Miramos nosotros en el Antiguo Testamento la vida de una mujer llamada Ana. Dice que Ana se ponía triste. Ana lloraba. ¿Sabe por qué Ana lloraba? Dice que Ana era una mujer estéril, mire, y no podía tener un hijo. Y eso dice que le causaba un dolor, una tristeza en su alma. Entonces, conforme a la palabra de Dios, miramos nosotros que nuestra vida, nuestra alma se entristece por diferentes razones. Entonces puede ser que aquí hay una hermana, está pasando en un momento de aflicción y está triste su alma. Pero ¿cuál es el camino, hermana, hermano? ¿Qué se va a hacer? La palabra de Dios dice que haga oración.
También miramos nosotros de qué manera se puede pedir o se puede orar por el tiempo. Dice que nos podemos encerrar en nuestra habitación y pedirle a nuestro Dios en secreto, ahí cerrado la puerta de nuestra habitación. Y Dios dice que escuchará la oración de nosotros y a su tiempo contestará la oración de nosotros. Mire, estos consejos de Dios para nosotros es práctico también. Si nosotros tenemos necesidad, pero si nosotros no oramos, no pedimos, entonces tampoco vamos a recibir. Dice, vamos a seguir leyendo. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Mire, dos maneras. Si nosotros estamos tristes, dice que hagamos oración. A veces no se puede cantar cuando hay una tristeza profunda en el alma, en el corazón. A veces no se puede cantar, pero sí se puede orar, se puede doblar nuestras rodillas. Entonces el Señor nos llama a nosotros. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Mire, si hay algún hermano, alguna hermana que está enfermo, que hay una necesidad, el mandamiento de Dios es que llame a los ancianos. Muchas veces nosotros contamos nuestra necesidad, a veces con el familiar, a veces con el vecino, y a veces no acudimos como está escrito en el mandamiento de la palabra de Dios. A veces nosotros no vamos con los ancianos. Los ancianos en la congregación es la autoridad impuesta por nuestro Señor Jesucristo. Mire, es la autoridad impuesta por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si usted tiene necesidad, llame a los ancianos y diga, hermanos, estoy pasando por esta situación, no puedo. Por favor, necesito oración. Nosotros hemos llamado a los ancianos, a los hermanos, a la iglesia en Cincinnati. Los hermanos han orado por nosotros. Nosotros hemos pasado enfermedad, momentos difíciles en la vida. Y cuando, hermanos, se comienza a orar, uno a veces se siente débil, mire, a veces no tiene fuerza. Pero cuando nuestros hermanos oran por nosotros, al transcurso del tiempo, nosotros no quisiéramos que se terminara el culto en la casa. Nosotros pasamos como 3 meses orando en la casa, venían otros hermanos a orar por nosotros. Y al final había fuerza, había alegría en nuestro corazón, en nuestra alma. Y dijeron los hermanos, bueno, vamos a parar la oración en este momento, porque ya nuestros hermanos se daban cuenta cómo nosotros estábamos. Entonces, pero nosotros no queríamos que se siguiera, mire, orando. Porque la palabra de Dios dice que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Mire, hay plenitud de gozo, hay alegría. Cuando nosotros cantamos al Señor, cuando nosotros nos congregamos, hay alegría en nuestro corazón. Entonces no quisiéramos que se terminara, ¿verdad? Dice, versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ese es un mandamiento también, la oración unos por otros. Nosotros tenemos que orar por nuestra familia.
Si usted no tiene, usted es joven, soltero, ore por su familia, ore por el ministerio de los hermanos, de los ancianos, ore por la asamblea de Cincinnati, los hermanos de Warrington. Hay mucha necesidad en cada asamblea. Entonces el Señor nos llama a nosotros orar unos por otros. También encontramos aquí algo que dice en el versículo 15. La oración de fe salvará al enfermo. Esto lo hemos predicado algunas veces y no nos vamos a cansar de predicarlo, porque es la llave. Mire, dice, la oración de fe salvará al enfermo. A veces nosotros primero vamos al doctor. A veces nosotros primero tomamos la medicina, buscamos, llamamos y decimos, no sabe usted qué es bueno para esto. O llamamos al doctor y hacemos la cita, pero ¿sabe qué fallamos nosotros? No oramos primero. Primero nosotros debemos de orar, ponerlo en las manos del Señor, decirle al Señor, y luego el Señor bendecirá la medicina. El Señor bendecirá la pastilla o lo que nosotros vamos a tomar. Pero si nosotros primero buscamos la medicina y no lo ponemos en la presencia del Señor, entonces a veces no sanamos. No sanamos porque no lo hacemos bien. Pero estos son mandamientos de Dios para que nosotros nos acerquemos a Él y lo pidemos a Él. De esta manera Dios manda que nosotros lo busquemos a Él. Vamos a ir en Primera de Pedro, un poquito adelante. Vamos a mirar, son versículos tal vez muy leídos, pero es necesario para la vida diaria de nosotros. No nos cansamos, porque la palabra es viva, es eficaz. La palabra es de Dios, y la palabra de Dios tiene poder para la vida de nosotros. Capítulo 5, en primera carta de Pedro. Capítulo 5, en primera carta de Pedro, y su versículo 7. Capítulo 5 y su versículo 7 dice de esta manera: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amados hermanos, nuestro Dios ha dejado escrito en su palabra cómo nosotros nos vamos a conducir, qué vamos a hacer. Nosotros no deberíamos entrar en la ansiedad, en la preocupación, pero a veces nosotros entramos en la ansiedad. No deberíamos, pero a veces pasa. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros no oramos. Y a veces si nosotros oramos, pero no confiamos. Nosotros no confiamos, a veces decimos, ¿será que voy a sanar? ¿Será que va a pasar esto? Hay duda en nuestro corazón. Y a veces cuando nosotros entramos en duda, nosotros caemos en un estado de ansiedad. Nosotros caemos en un estado de preocupación. En otro sentido, la ansiedad es preocupación. Y cuando nosotros estamos en preocupación, nosotros nos estamos alejando del Señor, estamos lejos del Señor. Y nosotros, en lugar de sanar, nos enfermamos más. Porque la preocupación, cuando nosotros estamos preocupados, mire, pudiera ser simple. Cuando usted está en la preocupación, usted no puede dormir. Usted no puede dormir, usted deja de comer. Su cerebro, su alma
entra en un estado de divagación. La mente comienza a divagar, a buscar, entrar en duda. ¿Por qué? ¿Será que va a pasar? ¿Será que no? Y el hombre, el cristiano, en lugar de sanar, el cristiano se va alejando de Dios, se va alejando más de Dios, y su cuerpo entra en una enfermedad. Varios órganos del cuerpo de nosotros se puede enfermar por la preocupación, por la ansiedad. Nuestra mente, nuestros tendones, nuestro corazón, nuestro hígado, hay varias partes de nuestro cuerpo, en lugar de sanar, se van enfermando. Pero nosotros no deberíamos entrar en la ansiedad, porque nosotros tenemos a nuestro Dios, y nosotros debemos de tener confianza en Dios. Confianza es contarle nuestra necesidad, y también creer que Él está escuchando nuestra oración y que Él va a contestar nuestra oración. Algo que Dios necesita, o nosotros necesitamos para que nuestra oración sea contestado, es que nosotros estemos en santidad. Que nosotros estemos en santidad con Él, que no haya pecado en la vida de nosotros. Porque si hay pecado en la vida de nosotros, en el libro de Isaías, la palabra de Dios dice que, dijo el Señor, aunque ustedes oren, pero yo no voy a escuchar. Entonces es importante que nuestra vida esté en santidad con el Señor. Si un hermano ha fallado, ha caído en transgresión, ha caído en el pecado, es necesario que venga a la reconciliación. Eso es un mandamiento de parte de nuestro Dios. Dios lo ha dejado así en su palabra. Vamos a mirar unos últimos versículos. El tiempo está llegando, es muy rápido. Vamos a mirar Primera de Samuel, vamos a mirar en esta mañana. Vamos a mirar ahí algunos versículos más. El tiempo es muy rápido. Vamos a mirar capítulo 30 de Primera de Samuel. Y vamos a mirar algo que pasó en la vida de David, capítulo 30, es su versículo 2, dice: y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, si no se los habían llevado al seguir su camino. Versículo 31, 3. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Amados hermanos, pasó algo en la vida de David y sus hombres. Dice que se llevaron cautivo a su familia. Mire, dice que los de Amalek habían llevado cautivo a su familia, a sus hijos y a sus mujeres. Ellos salieron y regresaron a la tarde. Dice que no encontraron nada. Su casa o lugar donde ellos estaban quemados. No había mujeres, no habían hijos, no había nada. Y dice que ellos entraron en un momento difícil. Dice que comenzaron todos a llorar. Mire, nosotros, algunos hemos pasado en un conflicto, en un momento difícil.
¿Qué vamos a hacer nosotros en ese momento difícil? Muchas veces la gente que no conoce a Dios, a veces cuando la novia lo deja, ustedes han escuchado, a veces el hombre sabe que su novia o su mujer lo ha abandonado. A veces el hombre no puede resistir y dice, no sabe qué hacer. Dice el hombre, ¿para qué quiero la vida? Ya no más. A veces el hombre se quita la vida. Muchos hombres grandes, fuertes, se han quitado la vida. Y en este momento, ellos se encontraban en ese momento difícil. ¿Qué vamos a hacer? Ellos lloraron. Algunos dijeron, es la culpa de David. Lo vamos a apedrar a David, es la culpa de David. Pero David tomó una decisión de buscar a Dios. Si nosotros, jóvenes, personas que están con nosotros, Dios tiene la solución para la vida de cada uno de nosotros. Dice, versículo, vamos a mirar, versículo 6, y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrarlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en su Dios. Entonces, en esta mañana, hermanos, de verdad, cuando nosotros oramos, cuando nosotros predicamos, cuando nosotros cantamos, nosotros nos fortalecemos. No somos no somos el mismo después de este culto, después de hoy, después de que nosotros vamos a doblar nuestras rodillas, vamos a hablar con el Señor. Tal vez hay hermanos, hay hermanas con cargas, pero no vamos a hacer lo mismo. Dios va a quitar nuestras cargas, Dios va a abrir puertas, va a dar la sanidad, porque somos el pueblo de Dios. Cantábamos nosotros una alabanza, hay aquí quien nos ayude. A veces cuando nosotros estamos en la aflicción, buscamos la ayuda. Y la ayuda no lo podemos encontrar en un hombre, en la medicina, es parte, hay cierta ayuda, pero la verdadera ayuda está en el Señor. Así, hermanos, en esta mañana vamos a doblar nuestras rodillas, vamos a hablar con el Señor, vamos a poner nuestra vida en las manos de Él, vamos a poner nuestro deseo, nuestra necesidad en delante de Él, y en su tiempo Él lo contestará. Por la palabra que hemos leído, que el Señor lo bendiga en el corazón de cada uno de nosotros en esta mañana. Vamos a buscar, hermanos, el libro de los Salmos, su número 34. Anticipadamente, antes de leer el texto, hermanos, voy a decir algo un poquito mal de la garganta. No era, a veces decimos, como escuchamos en la oración, no era tal vez el propósito del hombre, el propósito de Dios. Al leer la palabra del Señor, hay momentos, hermanos, en la carne, escuchamos la preocupación. Se preocupa uno a veces, hermanos, vamos a poner tampoco las cosas. Somos humanos en esta materia. Pero la salida, como lo hemos oído también, la salida es el Señor. Pero vamos a leer, hermanos, el número 34 de los Salmos, y quiere el Señor que lo que se lee
también lo vamos a vivir. Dice el versículo 2. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecerá a Jehová conmigo, engrandeced a Jehová conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Hay una invitación, hermanos, en estos versículos. Lo que se dice, engrandecer a Jehová conmigo. No sé cuánta persona, hermanos, estamos en la presencia del Señor con una alegría en el corazón. Tal vez muchos, tal vez pocos, pero los que hemos allegado, hermanos, creemos en nuestro corazón que hay una alegría y una petición al mismo tiempo. Vamos a estar aquí, ya oímos una parte. Hay muchos ministros aquí, hay muchas hermanas aquí también jovencitas, y es una mañana de oración. La oración, como oímos, es la comunicación del hombre con su Dios. Quiera el Señor, hermanos, que se aprenda y se conozca la oración del hombre, tanto los que están en el ministerio como los que aún no han empezado el ministerio, pero estamos en el pacto. Acuérdense bien, estamos en el pacto que Dios hizo, para acordarnos tantito, con Abraham. Ha hecho un pacto, hermanos, con la iglesia, o hizo un pacto con la iglesia. El que entra a este pacto tiene, hermanos, comunicación con su Creador. Esta comunicación, hermanos, no lo puede quitar cosa creada sobre la tierra, a menos que el hombre de su sí, o de su persona, de su voluntad, nace, hermanos, a las corrientes de este mundo. Se pierde la comunicación, pero los que estamos en Cristo, dice que hay una alabanza continua, y esa alabanza continua, hermanos, el salmista lo pudo oír, él lo escuchó de Dios, que había, hermanos, seguridad en él. Entonces hay una alabanza continua. Hay una, hermanos, invitación. Yo dije, así lo dice el texto. Alabemos, dice, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Mire, vamos a terminar de leer aquí. Hay mucho más que mirar. Unos cuantos minutos vamos a tomar. Mire, dice ahora el 4, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Ahora, regrese ahora al 33. De verdad, al mirar la Escritura, nos hemos gozado, hermanos, de verdad, y queremos, o quiere el Señor que nos gocemos esta mañana. Dice el 33:12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Dice que, hermanos, el amor de Dios se manifestó con la nación de Israel. El amor de Dios se manifestó con el pueblo de Dios del nuevo pacto. Si no lo han visto, hermanos, nosotros lo hemos mirado. El nuevo pacto, hermanos, en el nuevo pacto fue sellado con sangre. Hubo derramamiento de sangre humana, si lo vamos a poner así. Hubo derramamiento de sangre del Señor Jesús. Y en ese derramamiento de sangre,
Dice que hubo, hermanos, remisión de pecados. En la remisión de pecados nos alejó el Señor del pecado y nos puso, hermanos, en una nación santa, un pueblo adquirido de Dios. Por eso dice que el Dios es el Rey. Entonces le servimos, Él nos miró primero, así nos dice la carta a los Gálatas. Dice que Él nos conoció primero, no nosotros a Él. Pero hermanos, de verdad, al oír por oír, dice que Él nos miró, vino el amor manifestado, Cristo. Por ese amor manifestado, ahora, hermanos, hay salvación, ¿verdad? Hay una grande felicidad, de verdad, si lo queramos mirar de esa manera. Vamos oyendo de la oración que se tiene que arrodillar el hombre, orar. Yo me he preguntado, hermanos, ¿cuál es la necesidad del joven, del viejo, de la hermana ya en edad, de la hermana en corta edad? ¿Cuál es esa necesidad? Es fácil, hay una cosa fácil, hermanos, a entender. El joven necesita a su esposa, la jovencita necesita a su esposo. A veces, hermanos, ha llegado una ignorancia grande en la juventud. Tal vez nosotros lo pasamos en tiempos así. La ignorancia que ha ignorado el hombre en mirar la realidad de su vida. La realidad de la vida del joven, hermanos, no está en su deseo. No está, hermanos, en su belleza. Esa realidad de su vida, de la vida que Dios le ha dado, porque no dio su vida a usted, está vivo. Esa realidad está en Dios. Llega a sus días finales y puede que ya no exista más. Pero mira, entonces hay un lugar donde refugiarse, si lo hay, es Dios. Ya lo oímos y lo vamos a continuar mirando. Por eso dice aquí, hermanos, bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová. Bienaventurado, hay personas aquí con nosotros. Hoy escuchamos por el anuncio, por teléfono que nos dieron, que van a haber bautismos aquí. De verdad, hermanos, es una alegría, porque los comprados con la sangre del Señor se está añadiendo a la iglesia. Y estos añadidos, hermanos, tienen mandamientos. Y los mandamientos, escuche bien, son de Dios. La oración es un mandamiento de parte de Dios. Y si no lo hace y quiere el bien para su vida, y no hace o no cumple este mandamiento, hermanos, con dolor de corazón lo decimos. Hay textos, hermanos, que nos lleva a decir, llevemos la carga de los débiles. Pero, hermanos, también lo decimos, se comete transgresión a la verdad de Dios, a los mandamientos de Dios. Entonces tenemos, hermanos, a un Dios, dice que lo tenemos, bienaventurado la nación, bienaventurado el hombre. La invitación es, busquemos a Jehová conmigo, vengan conmigo, enaltecemos su nombre en uno, o tomemos acción para enaltecer el nombre de Jehová. ¿Sabía, hermano, que el Dios de este siglo está activo aún? A veces, hermano, se ha entendido, mayormente yo lo entendí así. Yo pensaba, hermanos, que el hombre cuando acepta entra al pacto. De ahí, hermanos, nos leyeron los textos y dijeron, eres salvo, mira, tienes muchas cosas para tu bien. Ahora llegamos a pensar, entonces ya nada nos toca. Pero dice que el Dios de este siglo está ahí, hermanos, está ahí. El trabajo de la iglesia, no lo voy a leer, muchos textos nomás lo voy a citar. El capítulo 12 del libro de los Hechos. Quiere vaya a leerlo, lo que le sucedió a Pedro. Capítulo 12. Dice que, hermanos, por causa del bien, el apóstol Pedro lo agarraron, lo encarcelaron, lo iban a matar. El trabajo de la iglesia, hermanos, fue orar.
la oración que hizo la iglesia. Ahí entendemos, hermanos, lo que Dios ha dicho en su palabra. Dice que el evangelio es un evangelio de poder. Entonces, si es evangelio de poder, los que tenemos este evangelio, hermanos, tenemos nosotros el poder de Dios. Nos dice también la carta a los Romanos que el evangelio es el poder de Dios. Al tener este evangelio, usted y yo, hermanos, tenemos la salida, la victoria, y en esta victoria de parte de Dios, hermanos, es con Dios la victoria. Parece que no lo miramos de esa manera, pero dice que el Señor, mire, está. Ya lo leímos, esta mañana lo hemos leído, está aquí. Usted no lo puede ver. Yo he dicho muchas veces, hermanos, para entender al pequeño, al joven, yo quisiera mirarlo con mis ojos al entrar en esa puerta, mirar al Rey de Reyes sentado en una silla aquí. A ver, hermanos, qué carácter pusiéramos nosotros. ¿Cuál sería el rostro suyo al mirar a Dios y nos señalara de lejos y decir, tú ya fallaste? Tal vez, hermano, agachado pasaríamos o no vendríamos hasta ahí. Pero Dios en su misericordia dice que nos llama y nos ama. Escuchamos un poquito también de la reconciliación. El hombre le falla a su Creador. También tiene la oportunidad de reconciliarse, la oportunidad de tener esa confianza, esa comunión o esa comunicación desde aquí de la tierra hasta el cielo. ¿Sabe que se pierde? Pierde usted la comunicación. Los hermanos, los profetas, quedó escrito, vuelve en amistad con Él y vas a tener paz. Por todo ello te va a venir bien. Bueno, así dice. Pero mire, para avanzar, miramos en las partes la invitación que Dios hace, pero también vamos a leer, hermanos, la Escritura. Carta a Santiago, llegamos a leer algo cerca. Ahí había mencionado algo y queremos mirarlo por la palabra del Señor. Dice que el Dios de este siglo está activo, yo decía esa parte, pero no, hermanos, no con poderío sobre el creyente. Otra vez, a menos que el creyente le da cavidad. El Dios de este siglo ya no tiene, hermanos, autoridad, a menos de nosotros, es de la voluntad propia. Pero quiera el Señor que ninguno de ustedes, de verdad, hermanos, se vayan al deseo de la carne. Dios no lo quiere eso. Los hermanos que están aquí no lo queremos, porque hay dolor, hermanos, cuando alguien se sabe ya pecamos. Hay dolor en los responsables, en los hermanos, en los ministros. A veces nos preguntamos, ¿a poco no se enseñó esa parte? ¿Será que no se ha enseñado lo que es, hermanos, o a qué se atiene el hombre a cometer pecado? Pero después analizamos, hermanos, lo que es la acechanza del Dios de este siglo. Miren lo que dice aquí en Santiago, en el capítulo 4, versículo 7, vamos a leer. Hay una palabra aquí, resistido. Entonces quiere decir que hay una fuerza fuerte. Dice así, mire, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero ¿cómo se va a resistir? ¿Se ha preguntado, hermana joven, se ha preguntado usted cómo se resiste al diablo? Yo estaba diciendo, de verdad, los que aún no están en el matrimonio, ¿qué estará haciendo usted? ¿Estará doblando su rodilla o no? A veces el hombre y la mujer se mira a una jovencita bonita, o de la misma manera, tanto la mujer como el hombre, y su corazón empieza a palpitar más fuerte. A veces, hermanos, se encamina en primer lugar al deseo de su corazón, al deseo de su carne, y no primeramente se dirige a Dios. Que las cosas, hermanos, vienen de ahí.
por causa, hermanos, de lo que se va el hombre al deseo de la carne, hay una fuerza, lo que el Dios de este siglo, hermanos, ha traído, tiene sobre la tierra. El hombre, hermanos, empiece con el joven con la joven, o sea, cualquier persona, vamos a ponerlo así. No tanto, hermanos, la culpa o lo que es a su juventud, sino puede suceder en un viejo también. Entonces, hermanos, dice que empieza una conversación, llega, hermanos, el pecado, se comete infracción a lo que es, hermanos, la justicia de Dios. Y ya después, ¿qué más sucede? El hombre vuelve en el lugar de los muertos con una opción de volver, hermanos. Esto es también la bienaventuranza o la dicha, con una opción de volver mientras que esté vivo. Pero ya que se muere en el pecado, ya no hay opción de volver a una amistad con Dios. Entonces, por eso, hermanos, primeramente dirígese a Dios. Las cosas le van a venir bien. La Escritura dice, resístelo. ¿Cómo lo va a resistir? Vamos a mirar un texto más. Mire, de verdad, hermanos, parece que no hubiera salida en la Escritura. Cuando uno se queda pensando solamente en su carne, no hay salida, decimos nosotros, no lo hay. Ya luché, suplique y suplique, no hay. Puede que está pidiendo mal. También la carta a Santiago dice, no recibís porque pedís mal. Carta a los Efesios, mírenlo. Vamos a leer aquí en el 6, ya lo saben ustedes, nomás lo voy a recordar. Mire, de verdad, hermanos, de verdad lo que llena nuestro corazón, y con alegría, con una enfermedad, a veces decimos en la carne, un pequeño tropiezo ahí, no es grande, pequeño tropiezo, porque quisiéramos, hermanos, gritarles con toda nuestra fuerza, para que de verdad este pueblo vaya a crecer más grande, aunque triste no estamos. Un día lo dijimos aquí, este pueblo, este lugar se va a llenar, y ya se llenó, y se va a seguir llenando porque es la obra de Dios. Mire, vamos a ver el 6, dice el 6:16, o el 15 bueno, empiecen más atrás, pero voy a leer el 15 en adelante, dice, estad pues firmes, ceñid vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, con este versículo, yo voy a ir a sentarme ya, mire, contento. ¿Sabe por qué razón, hermanos, decimos esto con alegría en nuestro corazón? Porque ya se dijo, para resistir al diablo no lo puede resistir. Usted no puede ahuyentar al diablo con un machete o con el cuchillo de la cocina. No se puede resistir al diablo, hermanos, con un garrote o que se vaya a correr usted no se puede. Se puede, ya lo escuchamos, dirigiéndonos a Dios, pero sobre todas las cosas dice, es la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios, hermanos, es nuestro escudo. Con vivir un mandamiento de Dios, con aceptar la enseñanza de Dios, hay salida, hermanos, para toda nuestra necesidad, para todas las cosas que ocupamos. Dice que sobre todo, hermanos, es la palabra de Dios. Quisiéramos regresar a mirar, hermanos, ¿qué contiene esa palabra? Muchos de ustedes ya lo saben, ya lo mencionamos, es el Evangelio. El Evangelio de Dios, dice que contiene, o Evangelio, la palabra de Dios. Está, hermanos, y una vez lo dije, está armado, está creado
o está hecho, formado con los mandamientos benditos de Dios. Dice que con esto el hombre y la mujer pueden tener victoria en todas las cosas. Ya lo leímos, hermanos, el texto. Uno se queda contento y alegre, hermanos, porque hay un refugio. Ese refugio, otra vez lo vamos a decir, no es su papá. El refugio no es su hijo porque está más grande que usted. Nuestros hijos han crecido más grande que nosotros, hermanos. Y no vamos a decir, ahí está mi seguridad. Mi seguridad está en mi hijo más grande o en los hermanos. Nuestra seguridad, dice que, hermanos, está en Dios. Pero mire, escuche su voz. Escuche la voz de Dios. Hermana, hermano, queremos bendición. ¿Usted quiere bendición? El ministro dice que quiere, hermanos, sabiduría. Así lo dice el texto, hermanos. Dice que cada uno de nosotros debemos mirarlo, poner nuestra mirada al rostro, nuestro rostro, inclinarnos a tierra. Hay varias partes también, explicación cómo es la oración. Tal vez algunos hemos dicho solamente de rodilla. También nos han preguntado, ¿a poco solo de rodilla nos escucha Dios? No, hermanos. Hay diferente manera de orar. En la Escritura aparece, hermanos, unos que pusieron su rostro en tierra. En nuestra forma de entender de nosotros, o más bien se embrocaron en la tierra, pusieron su rostro en el polvo tal vez, pero su corazón, hermanos, estaba en el Dios vivo. Dice que, hermanos, otros inclinaron su rostro en sus rodillas, pero había, hermanos, una seguridad en donde estaban ellos, su confianza. Mateo nos da, hermanos, una seguridad a nosotros, o el libro de Mateo, el Evangelio. Dice que se debe creer. ¿Creer en quién? Creer en Dios y en su palabra, de que la salida nos ha dado el Señor, nos da el Señor. Entonces hoy, hermanos, hay jóvenes aquí. ¿Cuál será la petición suya? Nosotros tenemos petición. Cada uno de nosotros venimos a una sola voz, no venimos divididos. Por eso, hermanos, la carta a los Corintios dice que no debe haber división entre nosotros. Tal vez hay 100 personas aquí, pero estas 100 personas, lo escuchamos en la oración, no nos une, hermanos, amistad. No nos unió por medio de familia. No nos unió, hermanos, esto. Nos unió la voz de Dios, nos unió el Evangelio. Y si nos une el Evangelio, no estamos divididos. Siempre se ha dicho, si hay alguno tiene diferente forma de pensar, podemos platicar. Tal vez hay una duda en su corazón, tal vez no ha entendido la enseñanza, tal vez piensa en su corazón, usted así no es. Hermanos, no se debe vivir así, en diferente forma de pensar, una sola armonía. Nuestra alabanza, aquí hay dos, estaba escuchando, hermanos, por mal de la garganta no podemos alzar nuestra voz bien fuerte para cantar, pero lo hemos hecho. Pero hay dos tonadas de alabanza. A veces, hermanos, no se llega a una fuerza. Aquí, hermanos, debieran de resonar este lugar con los que estamos aquí. Pero a veces no se llega, hermanos, a resonar por causa de dos diferentes voces que se lleva. Pero, hermanos, todo está en el Señor y de nosotros también. Querer, hermanos, llegar a una sola voz se puede hacer, una sola armonía y resonar, hermanos, porque somos hijos del Señor. Y si somos hijos de Dios, hermanos, tenemos nosotros una sola manera, un orden, y este orden no lo hemos copiado en la tierra. Está escrito también, lo hemos copiado de Dios, porque así está dicho. No sean, dice, copiadores, pero en mi forma de entender así lo he entendido yo. Dice que debemos de mirar, el apóstol Pablo dijo, imiten a Dios y imiten al Señor Jesús. Yo soy uno de ellos. Yo he dicho, lo voy a copiar, voy a hacerlo así. Una vez dijimos, yo voy a caminar como mi papá. Iba detrás de mi papá, no alcanzaba nuestros pasos, pero va a llegar, hermanos, llegará el tiempo
cuando usted y yo cantaremos la misma tonada, una alabanza, pero gracias a Dios que estamos en el mismo evangelio. Vamos a orar hoy, vamos a doblar nuestras rodillas, vamos a cantar, a alabarle a Dios con nuestras gracias. También vamos a pedir, no sé qué petición traerán. Como siempre hemos dicho, traemos petición. Queremos que el pueblo crezca, habrán oyentes aquí. Queremos, hermanos, como humanos, que nuestra familia no se vaya a la condenación. Queremos que vengan, pero no obligadamente, sino de voluntad. ¿Quiere usted de verdad tener comunicación con Dios? Los creyentes tenemos seguridad que hoy vamos a orar y Dios nos va a contestar. Tenemos seguridad. Si usted no lo tiene de verdad, vaya meditando en su corazón. Hoy se va a anunciar el Evangelio. Hoy vamos a mirar los hermanos bajar a las aguas. Hoy se va a enseñar por qué baja el hombre a las aguas, por qué se tiene que hacer. Pero sobre todo, hermanos, este servicio, vamos a doblar nuestras rodillas y los versículos.